¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a la el decimotercero Congreso Internacional del Transporte 2022. En la mesa que tenemos el día de hoy, sobre todo vamos a platicar un poco cuál es el rol de la innovación y de la tecnología en una movilidad más sostenible. Para eso tenemos a tres personas que tenemos dentro de la mesa. Tenemos a la maestra Ingrid Avilés, que es Country Manager de Waze para México. Bienvenida, Ingrid. Tenemos a el maestro Jorge Suárez Velandia, director comercial y de transporte público de Envemo. Y, perdón, creo que tenemos una tercera persona, pero nunca me pasaron el dato, entonces no sé si me lo pueden compartir, por favor. Si gustan, me presento. Sí, perfecto. Edgar, por favor. Sí, soy Edgar Raúl Fernández. Sí, soy gerente de desarrollo de negocio de Incomex, sí, con tecnologías de IoT para el transporte y asesor comercial de Goal Systems. Sí, tecnología para planificación y bueno, los asesoro desde hace unos años. Y bueno, soy ingeniero mecánico, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias y bienvenidos todos. Ahora, me pidieron que hiciera una pequeña presentación de 3 minutos que les quiero mostrar un poquito para para explicar un poquito algunos de los desafíos que tenemos, que nosotros vemos desde Google Maps y en general problemas que vimos con la movilidad hacia los próximos años. Si me dan un segundo, voy a compartir mi presentación. Bueno, esta es una pequeña presentación que hicimos solamente como introducción para un poco hablar del tema de innovación, de tecnología y sustentabilidad y de los desafíos que vemos dentro de las ciudades. Lo quería dejar un poco como contexto y me encantaría después de ver sus presentaciones si podemos precisamente platicar estos temas y alinear la parte de preguntas y respuestas sobre lo que estamos viendo en esta fase. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que estamos viendo, que es cada vez más vemos dentro de las búsquedas que nosotros recibimos todos los días, vemos los problemas, un reflejo de los problemas que las personas tienen dentro del contexto principalmente urbano. Vemos un contexto de urbanización en la cual la gente cada vez más está migrando hacia las ciudades. El contexto del tráfico, la gente tiene siempre interés en saber cómo llega de un lugar a otro, precisamente lo que vemos a través de Waze, de Google Maps, de Movit y de muchas otras aplicaciones en que la gente está tratando de desplazarse de la mejor manera posible. Algunos de los grandes desafíos que tenemos alrededor de contaminación y cambio climático, una matrícula vehicular que sigue creciendo en general de manera más acelerada que la población misma de las ciudades y un factor de seguridad en múltiples dimensiones que conocemos bien. Siguiente presentación, diapositiva, por favor. Y para esto lo que tenemos es una de las cosas más dolorosas de ver respecto al costo-oportunidad para el transporte público es lo siguiente. Existe esta dicotomía entre las personas que tienen que tomar una decisión diariamente frente a la decisión entre me voy a mover en transporte público o transporte privado. Para darnos un poco una idea de lo que está sucediendo en Europa, el coche promedio pasa el 92% de su vida útil estacionado, apagado, simplemente sin ser realmente aprovechado. Los conductores de dichos vehículos pasan hasta una tercera parte de su tiempo buscando un estacionamiento o dónde quedarse. Y en la mayor parte de los vehículos que estamos viendo, si tienen en promedio 5 asientos, solo mueven a 1.5 personas en promedio. Adicionalmente a esto, el 86% del combustible que se gasta en transporte privado generalmente se gasta sin mover al vehículo, se gasta en temas de transmisión, de mecánica, de estar estacionado, de tráfico, no realmente desplazan a las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Y también vemos tres grandes ejes por los cuales estamos viendo un incremento en el transporte público a nivel mundial. El primer eje es el aumento en la población. Per se, simplemente casi todos los países del mundo siguen teniendo un crecimiento de población positivo. La siguiente diapositiva, lo que podemos ver es el problema de urbanización. Aun si la población estuviera completamente frenada a nivel de crecimiento, simplemente la cantidad de personas que están pasando de una zona rural a una zona urbana es muy considerable y está teniendo un impacto considerable dentro del transporte público de las ciudades. Y en la última diapositiva, lo que vemos es el cambio en las dinámicas de movilidad.
cuánto de esto representa el transporte público, privado, cuáles son los transportes masivos, cuáles son los transportes de menor escala y cómo podemos tratar de ayudar precisamente con tecnología, con innovación, a fomentar tanto el uso de nuevas herramientas como de trabajar con las autoridades para implementar políticas públicas que se adapten a estos cambios de contexto que estamos viendo. Y ahora sí, sin más, vamos a tener 3 presentaciones de 20 minutos cada una. Entonces, le pediría a Ingrid si, por favor, puedes empezar con tu presentación. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Sebas. Un segundo. Pues nuevamente, gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Gracias, Sebas, por moderar este foro y un gusto compartir espacio con grandes colegas de la industria. Vamos a hablar estos 15, 20 minutitos justamente del rol de la innovación y la tecnología en una movilidad más sostenible para este 2022. Y bueno, ya me presentaron, pero bueno, soy Country Manager de Waze para México y también llevo las alianzas estratégicas de Waze para Spanish Speaking Latam. Y me gustaría empezar un poquito sobre la esencia de Waze y un poco cuál es nuestro rol y esta combinación entre tecnología y humanidad que normalmente siempre mencionamos. Como contexto, bueno, Waze inicia por ahí del 2006, en 2008 sale el primer desarrollo formal, en 2009 se veía de la siguiente manera y por ahí del 2013 es adquirido por Google. Somos muy colegas de Sebas aquí con Google Maps y colaboramos de manera muy, muy estrecha. Sin embargo, la forma en que ingestamos nuestros datos y cómo se va creando la información es un poco diferente y eso nos hace la plataforma de movilidad más grande del mundo, pero basado en crowdsourcing. ¿Qué es crowdsourcing? Es básicamente colaboración, ¿no? Y bueno, esta forma en la que nuestros mapas se van creando nos ha permitido crecer de forma importante. Tenemos presencia en 185 países, casi 140 millones de usuarios. Y la parte más única de nuestra plataforma es esa parte de comunidad, ¿no? Nuestros mapas son creados por millones, o bueno, varios voluntarios, alrededor de 30,000 editores mensualmente, que van actualizando lo que pasa en las diferentes ciudades. Y también es un mapa muy vivo que es nutrido por muchas notificaciones de nuestros usuarios, alrededor de 53 millones de notificaciones que nos permiten ser un mapa muy vivo. Pero para hacerlo un poquito más visual lo que les estoy comentando y cómo se forma la información en nuestro mapa, esta es la Ciudad de México, piensen en un día normal en la mañana, y todos esos puntitos que van observando aquí no son las luces de las casas ni nada, sino todas las notificaciones que recibimos de nuestros diferentes usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta información, que son millones de datos de tráfico en tiempo real, y que se alimentan por nuestros usuarios, nos permite ser un mapa muy vivo. Y todo esto tiene bastantes implicaciones en el impacto que como plataforma podemos tener alrededor de la movilidad. Entonces, nosotros siempre decimos que nos dedicamos a la movilidad, pero con un contexto muy humano. Creemos que existimos para resolver problemas reales y la movilidad, más allá de ser un problema de cómo agilizamos la demanda, ¿no?, de viajes, lleva a un contexto mucho más grande, ¿no? Es uno de los problemas sociales más importantes que estamos enfrentando globalmente. Y nosotros creemos que estos grandes retos se pueden resolver en una combinación entre tecnología, que es lo que aportamos, y la parte de humanidad, que es toda la parte de colaboración. Entonces, un poco ya entrando en el rol de Waze en este contexto de movilidad sostenible, les voy a platicar un poco más de lo que somos. Y quise empezar con esta frase que no es mía, me hubiese encantado decirla yo, pero es una frase de un secretario de Medio Ambiente del Reino Unido, cuyo nombre en este instante no recuerdo, pero en un artículo que leí hace un par de años, él ponía esta frase que hace todo el sentido. El cambio individual es impulsado por el cambio sistémico. ¿Y qué es el sistema? El sistema somos nosotros como plataformas de movilidad, es el gobierno, son los ciudadanos, somos las empresas, todos nosotros influimos en que los individuos puedan tomar decisiones más inteligentes, más racionales en la forma en que deciden moverse en su día a día. Al final, la sustentabilidad es cómo hacemos que esta decisión sea cada vez más racional, ¿no? ¿Y qué tanto influencia podemos llegar a tener? Pues hay más de 10 millones de vehículos en las ciudades más grandes de nuestro país, Ciudad de México, Guadalajara, obviamente Monterrey,
que es donde tenemos más presencia nosotros, alrededor del 40% son Wazers, ¿no? Entonces, 4 de cada 10 autos que vemos en estas ciudades usan nuestra plataforma y por lo tanto nosotros somos corresponsables de que estas decisiones que toman nuestros usuarios sean lo más racionales posibles. Y bueno, también tenemos bastante presencia en Latinoamérica, más de 32 millones de usuarios. En Colombia, por ejemplo, nuestros usuarios han crecido a tasas sumamente importantes, ciudades. Al final, en Latinoamérica, si hablamos de tráfico y contaminación, tristemente encabezamos los listados y por lo tanto hay una responsabilidad aún más grande en nosotros en nuestro continente, ¿no? Y hablando ya más de lleno en nuestro rol, primero hablar de que Waze no es una aplicación, somos toda una plataforma que busca tener un impacto positivo en la movilidad de las ciudades, ¿no? Entonces, lo que normalmente el 90% de la gente conoce es esta parte de la aplicación, pero tenemos todos estos programas alrededor de nuestro ecosistema, desde la comunidad voluntaria de editores de nuestro mapa, que nos permite tener reacciones muy aceleradas en temas de contingencia, la parte de carpooling, que voy a hablar en más detalle, broadcasters no lo voy a tocar en esta ocasión. La parte de Waze for Cities sí es muy importante en nuestro impacto en una movilidad más sostenible. Y bueno, la parte de monetización, que es lo que hacemos con las marcas. Entonces, al centro de todo lo que hacemos y la palabra más común que van a encontrar es la parte de colaboración. Y voy a empezar hablando más de lo que es Waze for Cities. Entonces, Waze for Cities, ¿qué es? Básicamente es un programa que lanzamos hace no más de 10 años y lo que busca es este intercambio bilateral, gratuito obviamente, de información agregada y anonimizada de lo que sucede en las ciudades a través de nuestra información. ¿Quiénes son nuestros aliados? Obviamente siempre buscamos que sean instituciones que realmente puedan tomar decisiones sobre la movilidad o bien instituciones que puedan hacer investigación en torno a esto, que después se pueda convertir en una política pública o en algo, de alguna manera ayude a tomar una decisión. Entonces, el rol de la tecnología en este sentido es cómo a través de los datos impulsamos políticas públicas en torno a movilidad sostenible. Y les voy a dar un par de ejemplos. Esta es una alianza que tenemos con esta iniciativa que se llama Brit London. Y bueno, aquí hay una nota que se publicó hace un par de años de cómo se podía lograr entender más la contaminación ambiental a través de nuestros datos, ¿no? Y la gráfica que tienen a la derecha es algo bastante reciente, es un análisis que se hace justamente en prepandemia y lo que sucede en pospandemia, ¿no? Y cómo claramente se ve una correlación entre la contaminación ambiental y la reducción obviamente de los autos en las calles debido a las restricciones de movilidad que ha habido dentro de la pandemia. Lo que se buscaba mucho aquí era encontrar esta correlación y obviamente existe una correlación muy alta, positiva entre ambos factores y por lo tanto permite que esta iniciativa de Brit London y el propio gobierno tomen decisiones mucho más acertadas en torno a la movilidad. Ellos tienen diferentes iniciativas como esta zona de Ultra Low Emission Zone, en donde tienen restricciones aún más notables y nuestros datos pueden ayudar a ver si efectivamente las restricciones están teniendo un impacto, uno, en la movilidad y con ello en el medio ambiente. ¿Y qué más? Tenemos una alianza muy interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuando inicia la pandemia, ellos sacan este dashboard de impacto en donde agregan de alguna manera la parte de movilidad, no solamente por auto, sino también la movilidad pública, del transporte pública y su relación también con la calidad del aire. Entonces, bueno, eso todavía aún lo pueden consultar, pero entonces, ¿qué encontramos un poquito en este dashboard? Y si se metían a la sección de Air Quality, podían ver también que a principios de marzo la concentración de dióxido de nitrógeno era sumamente alta en la Ciudad de México, y después con un mismo análisis se observaba que más o menos a finales de abril, un mes y pico posterior, casi 2 meses, esta concentración se había disminuido, ¿no? Entonces, estos análisis de correlación entre medio ambiente, movilidad automotriz son muy interesantes y lo hacen mucho nuestros aliados. Ahora, ¿cómo pensamos en correlaciones o uso de nuestros datos de manera no tan obvia? Este es un análisis que hizo el Centro de Ciencias de la Complejidad, que forma parte de la UNAM, aliados nuestros desde hace ya un par de años del programa de Waze for Cities. Y bueno, la Ciudad de México lanza una convocatoria el año pasado, más o menos,
que buscaba entender estas ciclovías emergentes, que fue una estrategia que usaron muchas ciudades alrededor del mundo para poder resolver un poco los retos de movilidad de la pandemia. Pues llega el momento de decidir en qué hacemos con estas ciclovías emergentes, ¿no? Cuáles se van a convertir en permanentes y cuáles no. Entonces, en esta convocatoria gana el Centro de Ciencias de la Complejidad, de tal manera que ayude a determinar a la Ciudad de México cuáles hacen sentido y cuáles no. Y parte del algoritmo para decidir en cuáles serán, utilizar nuestros datos de accidentabilidad, ¿no? Entonces, aquellas calles que cumplían con ciertos requisitos como que pudiera ser un carril confinado, pero que tuviera menos accidentabilidad, pero que tuviera una serie de variables que permitieran tomar una decisión basados en datos. Entonces, por ejemplo, aquí está parte de su modelo que ellos desarrollaron para ayudar a decidir sobre eso, incluye data nuestra de accidentabilidad. Obviamente no voy a entrar en ningún detalle para explicarlo, pero simplemente es ver cómo nuestros datos pueden ayudar incluso para tomar decisiones de movilidad más activa y no necesariamente de movilidad automotriz. Y pensando más allá, esto es un ejercicio con Naciones Unidas, también usando nuestros datos y tratando de entender la movilidad y su correlación con la parte socioeconómica. Al final, la movilidad es un derecho que tenemos todos, pero es muy cierto que en ciertas zonas hay un rezago y se nota, ¿no? El que tú puedas llegar a tu oficina, el que puedas llegar a tu casa caminando es calidad de vida. Que no tengas que hacer horas para poder llegar, que forzosamente tengas que usar el auto para poder moverte, habla mucho de los rezagos y de esta correlación entre una movilidad sostenible, que también tiene mucha correlación en el impacto económico que pueda haber. Este es un estudio también que se hizo y que se puede consultar. Y más allá de eso, también en tomar decisiones de dónde hay más concentración de tráfico. Estos son literal dashboards que usan diferentes gobiernos en tiempo real, todo el tiempo, son parte, muchos de nuestros datos de las secretarías de movilidad a lo largo de toda Latinoamérica y del mundo, y siempre tienen, regularmente tienen en sus pantallas nuestros datos mostrando en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Al final, cuando hay alta concentración de congestión, hay alto impacto negativo en la contaminación, que es lo que explicaba anteriormente, ¿no? Y también todo el uso de datos y tecnología pueden ayudar a poder tomar decisiones mucho más aceleradas y a menor costo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, esto también son los dashboards que usa la Secretaría de Movilidad de Buenos Aires, pero me pareció muy interesante resaltar este ejercicio de intervención. Entonces, normalmente las intervenciones podían, uno, tomar mucho tiempo y dos, tomar muchos recursos, que justamente en Latinoamérica no son tan grandes, entonces tenemos que ser muy eficientes. Este es un ejercicio básicamente de cómo rediseñar los carriles, ¿no? Este es un carril de operación, de carga y descarga. Así se veía el tráfico a través de nuestros datos en esta sección, súper rojo, obviamente habla de intensidad. Y esto es en marzo 2021 cuando se implementa, bueno, resultado posterior a una intervención en donde se implementa un layout diferente en las calles y cuál es su impacto en la congestión. Si se dan cuenta, hay un cambio muy positivo de pasar a un rojo bastante intenso, que habla de alta congestión, a colores mucho más diferentes, no más naranjas, más amarillos, que habla de una mayor movilidad y un flujo libre, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones, también la tecnología ayuda a que se resuelvan y, por supuesto, con todos los beneficios e impactos que puede haber. Ahora, por otro lado, hablando de Carpool, Carpool lo lanzamos hace un par de años aquí en México y está presente en un par de países, y mucho de lo que decía yo de este cambio individual es fomentado por el cambio en el sistema. Nosotros, como aplicaciones, como todos los que estamos involucrados en el ecosistema, debemos fomentar justo el uso racional de los medios de transporte. Pero ¿cómo los fomentamos si no existen las alternativas, ¿no? Entonces, justamente cuando lanzamos Carpool era con este objetivo de cómo podemos cambiar la mentalidad o hacer más consciente a nuestros usuarios y a los ciudadanos de usar el auto de manera mucho más óptima, ¿no? Como decía Sebastián en la introducción, el uso de los autos es de 1.2, 1.5 personas por auto, el promedio de ocupación, prácticamente vamos solos, ¿no? Esta es una imagen muy sencilla de el espacio que ocupan 60 personas que van a trabajar versus el espacio de 60 personas haciendo carpooling. Lo pongo aún más visual con esto, ¿no? Piensen que esto es alguna de las calles de nuestra ciudad, manejando solos,
el número de personas que al final estamos moviendo siguen siendo 60. ¿Y qué pasa si logramos incrementar esa ocupación promedio que pueda haber y todos los beneficios que puede implicar, ¿no? Como impacto en el medio ambiente, impacto en la salud pública y la calidad de vida, cómo favorece también la integración de colaboradores y de la sociedad per se. Y hace unos años, Sintráfico y otras instituciones hacían el cálculo del costo de la congestión, ¿no? Y tiene un costo importante en nuestra propia economía. Y alrededor de Carpooling lo lindo es que es una solución que se puede enfocar en el hoy, que es viable, que solo implica un cambio en el paradigma, lo que insisto mucho, este cambio sistémico que ayuda al cambio individual, ¿no? Entonces, también pensar mucho en que todo este espacio ocupado por los autos es un espacio potencial de recuperación para espacio público, ¿no? Entonces, en lugar de tener N estacionamientos públicos, porque no transformamos estos estacionamientos públicos en parques, en ciudades mucho más habitables, pensadas para caminar. Y todo este tipo de acciones son las que ayudan, ¿no? Entonces, por otro lado, pensar en soluciones no obvias, cómo el rol de nosotros como una plataforma de tecnología puede jugar más allá de la tecnología, pero también como en este rol como ser voceros ante nuestros usuarios y los ciudadanos. Este es un ejercicio que hicimos durante la pandemia. Lanzamos un programa que se llama Ways for Good, que básicamente busca impulsar la reactivación económica, ayudar en todos los aspectos sociales. Y lo que hicimos fue una alianza con la Sectur, ¿no? Para impulsar, sí, la reactivación económica, de visitar nuevamente los pueblos mágicos, pero también una alianza con otras instituciones para fomentar un turismo regenerativo. Sí viaja, pero viaja y elige opciones de turismo que no afecten el medio ambiente. Estas son cosas no obvias que podemos hacer de nuestro lado. Otra cosa no obvia que hicimos durante la pandemia fue cómo podíamos sentar a diferentes actores a poder proponer, ¿no?, soluciones, y pensando mucho en estos atractores de viajes y pensando mucho en el rediseño de la movilidad en el futuro, en un futuro que le llamamos el nuevo orden. Lo que hicimos fue una colaboración con ITDP, con Urban, para crear este manual de cuidado compartido y de recomendaciones de salud durante COVID, pero también en un capítulo muy fuerte incentivamos el diálogo de planes de movilidad institucional. Muchas empresas están planeando su retorno, ya están retornando literal en este momento a sus oficinas, y nosotros decíamos, como plan de tu retorno, también incluye la parte de movilidad. Como atractor de viaje tienes esa corresponsabilidad de diseñarlo. La gran realidad es que en nuestro país no existen los planes de movilidad institucional de manera sustancial. Entonces hicimos todo un manual y diferentes pláticas para comentar esto con diferentes instituciones y poder incentivar a decisiones más asertivas de los atractores de viajes, ¿no? Finalmente, tendencias que vemos, y esta frase que estamos escuchando mucho que se llama Build Back Better, que no es mía, es del secretario de las Naciones Unidas. ¿Y qué implica esto, no? Entonces, viendo un poco nuestros datos, obviamente cuando inicia la pandemia, la gente deja de moverse y nosotros obviamente dejamos de movernos. Las primeras semanas los kilómetros manejados en nuestra aplicación se redujeron en 70% y demás. Sin embargo, esto se empezó a recuperar rápidamente. Esto es, por ejemplo, justo inicia pandemia, bajan nuestros kilómetros recorridos, pero empieza una recuperación, ¿no? Conforme las restricciones, conforme había Navidad, Año Nuevo, por ejemplo, estos picos, Semana Santa, etcétera. ¿Y qué observamos a finales del año pasado? Que empieza a recuperarse aceleradamente el uso del automóvil, ¿no? Incluso a niveles superiores de lo que teníamos en la prepandemia. Esta es la línea base de prepandemia. Por arriba de esta línea implica más tráfico que antes. Y veíamos esta foto y veíamos también la foto que en su momento publicaba la CEMOVI, y observábamos que era bastante real y bastante, más bien confirmaba mucho lo que nosotros decíamos, y veíamos cómo ellos también reportaban más tráfico de lo que había en la prepandemia, sobre todo en fines de semana. ¿Qué observamos hoy? Y observamos que, o más bien la pregunta que ponemos sobre la mesa es si COVID, toda la pandemia, aceleró el uso de la movilidad motorizada. Nosotros lo que observamos en nuestros datos es que en muchos sentidos sí. Esto es Colombia, Chile, Argentina, con porcentajes altísimos más allá de periodos prepandemia, a través de nuestros datos, claramente, esto solamente observando nuestra base de usuarios. En México bastante más controlado, pero sí vemos una aceleración importante. Esto ya es México en febrero 2022, podemos ver los picos de Navidad, aquí Año Nuevo,
muy altos y cómo ya en este febrero empieza a haber sí más tráfico en algunos momentos que en años anteriores. Aquí lo mismo, otros países, Francia, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, picos altísimos de tráfico, incluso 30-40% más que la prepandemia. Entonces, nada más dejar este mensaje de es momento de construir mejor lo que teníamos y cómo lo podemos hacer entre todos. Y nuevamente, ¿no? El cambio individual es impulsado del sistema y cómo nosotros como parte del sistema podemos ayudar a esto. Con esto cierro, Sebastián, y creo que cumplí con mis 20 minutos. Perfecto, muchísimas gracias Ingrid, muy interesante la presentación y ahora me gustaría hacerle el micrófono a la siguiente persona que sería Jorge Suárez Velandia. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres compartirnos tu presentación y platicarnos un poco de tu perspectiva sobre este tema. Bueno, pues muchas gracias a AMTM por invitarnos a este SID número 13. Y les vamos a compartir un poquito de la experiencia de Vemo. Vemo nos definimos como un integrador de proyectos de movilidad limpia, basado en el concepto de acelerar el ecosistema de forma completa. Es decir, en electromovilidad cambia la idea de un enfoque fragmentado a un enfoque integrado. Ahorita les voy a contar qué es eso. Y nosotros hemos sido, digamos, muy ambiciosos en el desarrollo de la electromovilidad en México como una de las principales tendencias y lo hemos hecho a través de proyectos concretos, ¿no? En diferentes verticales. Entonces, les voy a hacer una explicación de lo que hemos hecho en el transporte público y ya podemos decir con gusto que tenemos proyectos andando en varias ciudades. Entonces, bueno, acá ven uno de nuestros autobuses. Nosotros tenemos en nuestras credenciales haber lanzado la primera flota de autobuses eléctricos en un sistema BRT como Metrobús en América Latina. Y hoy tenemos 10 autobuses de estos circulando en la línea 3 del sistema Metrobús en la Ciudad de México. Ese es solo uno de los proyectos que hemos hecho. También digamos, el tipo de modelo de negocio es innovador porque es un esquema de flota como servicio al 100%. Hemos hecho lo mismo en flota de última milla, que este año nosotros prevemos va a ser una de las principales cambios o segmentos que van a estar creciendo. Y tenemos un acuerdo especial con Uber para la electrificación de miles de vehículos en la ciudad bajo esta plataforma. Entonces les voy a dar un poco de introducción de Vemo. ¿Cómo vemos nosotros el proceso de co-creación con los stakeholders con los cuales interactuamos? ¿Cómo funciona ese proceso? Hemos ya trabajado y uno de los retos en vehículos eléctricos es generar confianza, ¿no? Y los autobuses, el transporte público es tal vez la mejor aplicación debido a la alta utilización y a la predictibilidad de las rutas que hacen. Y luego, siempre digo que el cambio a vehículos, autobuses eléctricos, implica dejar de pensar en kilómetros por litro a cambiarnos a pensar en kilovatios hora. Y eso no solamente es un eslogan, sino en la realidad implica un cambio cultural. Nosotros creamos una plataforma de datos que se llama Zero Emission Ecosystem y lo que nos permite es registrar en tiempo real datos de la recarga de los conductores y del desempeño de autobuses en una sola plataforma y eso simplifica mucho el monitoreo de la operación. Vamos a hablar de recolección de datos, lo que hemos observado que realmente es impresionante en el Metrobús a nivel de eficiencia energética, regeneración energética en esa operación y partes importantes de todo proyecto de electromovilidad y lo más importante es el desempeño de las baterías. Estamos generando datos que tal vez no ha existido esto en otros proyectos de forma tan sistemática. Bueno, Vemo asegura un ecosistema de electromovilidad 360 grados. ¿A qué decimos con esto? Hay una nueva cultura y modelo de negocio en electromovilidad
Y es la idea de pasar de un enfoque fragmentado a un enfoque de sistema o un enfoque de proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno quiere echar a andar un proyecto de electromovilidad, no puede pensar en los cargadores como una cosa aislada de los vehículos, porque resulta que la decisión de los vehículos impacta o decide el tipo de tecnología de recarga necesaria. No podemos en una operación comercial trabajar digamos, a manita o a ojo, sino realmente tenemos que tener una tecnología que nos permita adquirir los datos de esos vehículos, porque siempre he dicho, los kilovatios hora no se ven, entonces necesitamos los datos que nos permitan visualizar el desempeño de los vehículos y a la vez de la recarga. Y digamos que esa plataforma de tecnología que nosotros llamamos Zero Emission Ecosystem, es la que nos permite generar ese idioma que haga interactuar vehículo y recarga. Y esto es muy importante a nivel de flotas. Bien importante también, y lo vamos a ver, es que los vehículos también se escogen de manera diferente. Ahorita les cuento un poco de esto. Entonces, nosotros integramos estas tecnologías, hablamos con los clientes, entendemos su operación, ayudamos al cliente a decidir la mejor alternativa de vehículo eléctrico, esto después de un benchmark de más de 150 modelos entre camiones y buses. Diseñamos para el cliente la infraestructura de recarga, invertimos en ambas cosas porque son activos que cuestan más, si bien el costo total de propiedad es favorable contra tecnologías convencionales, hay una barrera inicial de inversión y justamente Vemo tiene interés en invertir en esos activos y implementamos también la tecnología. Hablamos que que nuestro enfoque da una solución integral porque cubre todos los elementos del ecosistema. Estos elementos son interdependientes y nuestra plataforma que es una tecnología de gestión, asegura la interconexión entre estos componentes. Es una propuesta de servicio porque digamos que la suma de las partes es superior por nuestro expertise. Tenemos muchísima expertise en desarrollo de infraestructura, más o menos el 60% de las instalaciones del país de recarga las ha hecho Vemo. Digamos que simplificamos al cliente cualquier proyecto en el sentido que tiene una sola interfaz y no tiene que andar entendiéndose con diferentes proveedores al mismo tiempo. Nosotros damos la solución técnica, financiera y tecnológica en un solo contrato. Y aseguramos la funcionalidad de largo plazo para atender al cliente bajo un esquema de Service Level Agreement, es acuerdo de nivel de servicio, y gestionamos riesgos tecnológicos con base en tecnología de datos. En general, las nuevas tecnologías generan mucha emoción y en algunos clientes generan angustia, y nuestro rol es justamente minimizar el riesgo y digamos que encauzar positivamente la emoción. Pues todos queremos hacer esto rápido, sin embargo, los errores en adoptar nueva tecnología pueden ser muy costosos y a la vez hay clientes que tienen la inquietud, pero quieren ir de la mano de un experto y justamente jugamos ese rol consultivo en el sentido de ayudar a pensar. Algo bien importante es que esto no es solamente un cambio de tecnología, es un cambio de cultura, ¿sí? Va a impactar aspectos tecnológicos, obviamente, y esos aspectos tecnológicos marcan las operaciones en cosas tan simples como el entrenamiento de conductores, como el equipamiento de los talleres, como por ejemplo desaparece el tema, las fugas de combustible y el uso de combustible. Eso cambia aspectos administrativos de las empresas, cambia el tipo de capacitación que se necesita en materia de técnicos, en materia de conductores, y también de las áreas administrativo-financieras deben empezar a pensar de otra forma. Entonces, digamos que si esto se lo asignan al área de flotas en una empresa y en una empresa de transporte público, en realidad lo que termina pasando es que se hace un proyecto grande que tiene el involucramiento de todas las áreas y digamos que del top management. No somos o digamos que nosotros abogamos por un enfoque de comenzar en pequeño,
antes de un gran Big Bang de electromovilidad. Pensamos que, debido a que es un cambio cultural, implica la definición de una flota de escala controlada para generar esos aprendizajes por parte nuestra de la realidad del cliente y por parte del mismo cliente de cómo llevar a esto a mayor escala, ¿no? Y justamente eso hemos hecho. Ahorita van a ver cómo de los proyectos, digamos, que estamos armando, siempre hemos empezado con una demostración en colaboración con OEMs, en colaboración con nuestras contrapartes, y esto es para que el cliente se dé cuenta que no es solamente un cambio tecnológico y que planee con el debido tiempo esta migración. Una vez se hacen estos pequeños pilotos demostrativos, que puede ser un vehículo o una flota pequeña, pues ya podemos hacer apuestas más ambiciosas, ¿no? Cuando no se sigue este enfoque metodológico, se caen errores como comprar vehículos sin tener infraestructura o hacer infraestructura que no es compatible más adelante con los vehículos que se van a adquirir. Ya cuando tenemos estos aprendizajes, pues podemos priorizar dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Debe tenerse un criterio modular, la infraestructura ocupa espacio y hay ciertas normas eléctricas que deben considerar cómo vas a crecer la flota en el tiempo y considerar eso dentro del espacio y flujo de los patios o talleres. Establecer un cronograma de implementación y ir escalando o ir desplegando las fases de forma progresiva. Digamos que en ese sentido también asesoramos a los clientes a que hagan esta planeación de forma costo eficiente, correcta, reservando las áreas dentro de sus instalaciones y siendo conscientes del costo de esta migración. Y un poco reforzando cómo hacemos este proceso de codesarrollo con el cliente. La primera pregunta no va a ser, bueno, ¿qué tipo de autobús quieres? No. La primera pregunta es, cuéntame de tu cronograma de operación. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora regresas? ¿Cómo operas? ¿A qué horas puedes recargar? Con base en eso nosotros hacemos una simulación, tenemos algoritmos propios, tenemos un algoritmo justamente que permite enlazar, este algoritmo se llama Sora y permite enlazar las operaciones con las maniobras de recarga. Con base en nuestro benchmark de tecnología seleccionamos las mejores tecnologías, ya tenemos, digamos, acuerdos previos con algunos OEMs, no en que somos sus aliados comerciales, sino realmente en que brinden las mejores condiciones off-market a través de Vemo. Desarrollamos el plan de infraestructura, adquirimos los activos, construimos la infraestructura y pues esto se simplifica mucho la contratación para el cliente porque son pagos como un servicio y son mensualidades básicamente de largo plazo en transporte público. Estamos llegando a proyectos de 15 años. Y obviamente necesitamos toda la tecnología de monitoreo, tecnología de gestión que nos permita administrar la solución en el largo plazo. Como les dije, empezamos con diferentes pilotos y la importancia de los pilotos es que nos permiten aprender. Y para la primera flota de metrobuses eléctricos, nosotros empezamos con un piloto desde septiembre de 2020. Nosotros invertimos en el primer autobús que hubo en Latinoamérica, básicamente con las exigencias operativas de la Ciudad de México. Operamos un año y a partir de ahí pudimos desarrollar en conjunto con el operador, en conjunto con el ente de regulación, que es Metrobús, una primera flota. También debido a que los vehículos eléctricos permiten vehículos más pequeños, esto también lo hicimos, esto lo conocen como el Metrobusito, que operó en Paseo de la Reforma, y un poco construyendo con esta idea de una nueva movilidad después digamos, de las restricciones derivadas de la pandemia. Pues instituciones han querido mejorar su movilidad y nuevos modelos de negocio. Estamos trabajando en un proyecto de movilidad para el clúster universitario de Puebla, también en que está por comenzar. Y justamente ayer empezó un nuevo piloto de autobús de 12 metros en colaboración con Yutong aquí, y este es un autobús de 12 metros para 90 pasajeros en la ciudad de Monterrey. Toda la importancia de estos pilotos nos sirve para aprender, pero también nos sirve para generar datos, ¿no? Digamos que aquí adivinar la eficiencia energética de un vehículo puede resultar ineficiente, porque realmente cambia ese rendimiento dependiendo de
las características del relieve, de la temperatura, de la ocupación, y justamente lo que hacemos también a través de estos pilotos es generar datos de operación que nos permitan modelar correctamente. Esa modelación implica una selección de vehículo, de batería. Esa selección determina qué infraestructura, determina qué, digamos, cuál es el cronograma de recarga, cuáles son las inversiones que se tienen que hacer. Entonces, digamos que es un efecto encadenado y justamente los datos correctos, los datos de campo nos permitirán ofrecer las mejores soluciones. Entonces, con gusto podemos decir que ya pues hemos probado diferentes tipos de tecnologías ya en 3 ciudades de México, en diferentes tamaños, y eso nos permite tal vez tener la mejor base de datos de vehículos eléctricos, de autobuses eléctricos en México para planear proyectos de forma segura. Y bueno, este es uno de nuestros proyectos insignia. Empezó operaciones en septiembre del año pasado y, como les dije, opera en la línea 3 de Metrobús, en el eje 1 Poniente. Y es la primera flota de este tipo. Hicimos un contrato multianual de 8 años con grandes beneficios ambientales y también mucha emoción por parte de los usuarios. Hicimos encuestas de usuarios, el 90% de la gente apoyaría la migración por lo menos en el Metrobús, a cambiar a vehículos eléctricos. Es algo que ya empieza a tener sentido económico y yo creo que es algo ganar-ganar para el gobierno, para la ciudadanía, pero también para las empresas operadoras que cuando empiezan a utilizar vehículos eléctricos ya quieren dejar atrás el diésel por aspectos como lo confortable que es, la eficiencia energética y la misma emoción de cambiar a una tecnología que hace orgullosa a la empresa y aporta valor a la sociedad. Como les dije, lo más importante es los datos. Creamos una plataforma, una tecnología de gestión que llamamos Zero Emission Ecosystem, se llama Z, porque es un ecosistema, pero también porque permite ver, ¿sí? Los kilovatios hora no se ven. Necesitamos una plataforma que nos integre todos. Y digamos, esta tecnología de datos nos permite en un solo dashboard ver información de un vehículo, de la flota, de la información de los cargadores, de la información de los conductores. Aquí nosotros estos dashboards los hicimos para el proyecto que traemos de operación bajo Uber y podemos tener una granularidad impresionante de datos. Esto es el estado general. Esto ya empezamos a hacerlo, implementar en el proyecto de Metrobús. Como les digo, tenemos datos únicos en este sentido. Cómo van cargando los vehículos. Si nos vamos a los centros de recarga, le va a permitir al manager de la flota pues, planear bien las recargas y podemos ver ya las métricas clave de vehículos individuales con las métricas de eficiencia energética, odómetro, seguridad a bordo y también, obviamente, la eficiencia energética y el desempeño de la batería. Estamos haciendo estas demostraciones también en el caso de Monterrey, vamos a tener esto en Puebla. Entonces, realmente agregamos mucho valor en agregar tecnología a los aspectos ya más físicos y tangibles como los buses o los cargadores. Y digamos que también cuando un cliente necesita manejar una flota en un patio, creamos las herramientas, dashboards, tablets, señalización interna dentro del patio para simplificar las recargas durante la noche, porque hay que asignar los vehículos de una forma secuencial y digamos que un vehículo, un cargador no es lo más eficiente, entonces realmente hay que rotar y esa rotación pues deben dársele las herramientas a el manager de la flota en patio, manager del patio, para que esto lo haga de forma mucho más automatizada o más planeada y sin andar adivinando, por decirlo así. Y pues he puesto el valor que tienen los datos, ¿cierto? Para tomar decisiones. Nosotros tenemos una tecnología, acá son algunos aspectos de los datos recolectados que son bastante más que estos, pero acá por simplicidad señalamos lo más importante. Y todo esto va a nuestra plataforma. Procesamos datos que vienen de vehículos, de conductores y de cargadores y pues ya podemos saber datos reales del consumo eléctrico, el consumo de energía. Y como ustedes ven, en electromovilidad no se puede jugar con promedios, ¿sí? Entonces, el promedio de esta ruta es que hace tantos kilómetros al día. Eso no es una buena decisión en la medida que las baterías se degradan en el tiempo. Y lo que nos importa es que toda la flota tenga suficiente autonomía. Y acá podemos
podemos ver el caso de algo que en Metrobús se llaman los delta, y son diferentes bloques de servicio dentro de un mismo corredor, ¿no? Y cada delta, es decir, cada bloque, o digamos que cada ruta dentro del mismo corredor, pues tiene consumos promedio diferentes y consumos máximos diferentes. Y pues obviamente esto nos afectará el kilometraje ponderado dentro de una ruta y obviamente el consumo. Cuando uno ve estos consumos medios, son consumos medios espectaculares. Y normalmente uno simularía esto, y ahorita vamos a ver por qué se da esto, para un tamaño de autobús articulado por encima de 1.5 kilovatios hora por kilómetro. Resulta que al tener estos corredores operación tipo BRT, tienen un frenado muy, digamos que muy favorable, ¿cierto? Por ahí hablaban de cómo se perdía energía en el frenado. Acá se recupera energía del frenado y eso nos permite pues, reciclar energía que va de regreso a las baterías cuando hay frenado. Y eso pues, es la regeneración, y eso viene justo de una buena operación en la que un buen conductor también es importante. Entonces, este tipo de consumo, pues lo hemos visto tal vez en vehículos más chicos, 12 metros, pero estamos obteniendo pues rendimientos significativos. Obviamente hay que tener en cuenta que esto es de un solo autobús y esto tiene un comportamiento diferente para una flota completa, y esos son análisis que vamos a ir recibiendo posteriormente. Una cosa bien importante es entender que la regeneración va cambiando también a través del día. Cuando una batería está llena, no regenera tanto en el sentido que ya está llena la batería, pero a medida que se va desocupando la batería, va a poder almacenar energía del frenado. Y acá simplemente lo que muestra es cómo va mejorando a través del día la regeneración. Y esta se da a partir de 97% del estado de carga de la batería, es decir, de batería remanente, y esto es porque se va vaciando espacio en la batería para ir regenerando. Tenemos una demanda promedio de 1.5 kilovatios hora por kilómetro. Para que tengan parámetros de comparación, un camión debe estar, y un camión grande debe estar por 2 kilovatios hora por kilómetro, un coche por ahí de 0.2 kilovatios hora por kilómetro. Entonces, esto para que tengan un orden de magnitud. Sin embargo, debido a la estrategia de frenado y que las estaciones en BRT son muy predecibles, o más bien son siempre las mismas, eso favorece mucho la eficiencia y estamos ahorrando, diciendo que ya pasar a eléctricos ahorra un 80% de energía en comparación con diésel. Y digamos, en términos de ahorro diésel versus electricidad, está por ahí de ese orden. Pero además, las buenas condiciones de circulación, que es una responsabilidad de las ciudades, favorecen aún más eficiencia, es decir, que los resultados ambientales serán mejores, y en este caso se recicla hasta el 33% de energía. Esto hace que caiga el consumo de 1.5 a casi 1. Y obviamente esto hay que ajustarlo y ver el desempeño de una flota, pero en general podríamos decir que hay un gran, digamos, consumo de energía. Es importante también decir que esto no es lo mismo en cualquier vehículo eléctrico. O sea, el hecho de que sea eléctrico, pues ya no lo hace el mejor eléctrico automáticamente. Tenemos que entender cuáles son esas diferencias entre diferentes tecnologías del mismo tipo de vehículo. Y obviamente hay mejores tecnologías en términos que hacen un mejor uso de energía y mejores tecnologías en, por ejemplo, aspectos como la refrigeración de los paquetes de las baterías. Justamente ya, y haciendo una disección aún más específica, uno puede ver que es muy importante monitorear el voltaje y la temperatura de las baterías. Y el rango recomendado es de 10 a 35 grados. Esto es bien importante a nivel pues del sistema de enfriamiento de estas baterías. Nunca pueden alcanzar por encima de 55 grados centígrados, y esto es porque aceleraría la degradación de la batería. Y lo que hemos visto es que realmente no se superan, esta tecnología ha sido muy buena en esta operación BRT, porque no se supera nunca el rango recomendado. Nuestro sistema permite reportar automatizadamente a los managers de patio en sus propios teléfonos cuando cualquier autobús pueda estar teniendo una desviación que afecte el desempeño de la batería. Y la batería, para que se tenga en cuenta,
implica el mayor costo dentro de un autobús eléctrico. Es básicamente la mitad del costo y los vehículos cuestan el doble casi de un autobús convencional, como un 80% más. Entonces la batería viene a ser muy importante y digamos aquí nosotros llegamos a este nivel de granularidad. Otra parte importante es el deterioro de las baterías y nosotros lo medimos como el porcentaje de batería, digamos, utilizada a medida que los kilómetros se van acumulando. Si cada vez consumo más, de forma más rápida, es decir, elevo ese kilovatio hora por kilómetro de forma, digamos, acelerada, pues esto implica una degradación más rápida. Y acá podemos ver que diferentes deltas o diferentes bloques de servicio, al utilizar menos o más energía, pues utilizan más ciclos de batería. Y acá podríamos detectar alguna anomalía en la degradación. Y básicamente lo que podemos decir es las baterías están funcionando adecuadamente. Como les dije, esto es un análisis de los últimos 3 meses. Lo que quiero decir con esto es que los datos se vuelven un aspecto fundamental en la planeación de cualquier proyecto de electromovilidad. No se puede experimentar o más bien no se puede improvisar en la planeación de estos proyectos. Los errores pueden salir muy caros. En Vemo hemos integrado el expertise en términos de infraestructura, estructuración financiera, operaciones, simulación, todo. Digamos, tenemos un equipo de ingeniero de datos de 30 personas, de infraestructura unas 50 personas, estructuradores financieros somos 8, expertos comerciales somos unos 10, tenemos ya más de 200 personas en Vemo, y es una empresa dedicada a hacer la electromovilidad y la movilidad limpia realidad. O sea, podemos dar una respuesta a un cliente que necesite una solución confiable durante el tiempo, con contratos multianuales de 15 años si es necesario. Entonces, necesitamos un enfoque de proyecto, no un enfoque fragmentado. Nosotros, justamente nuestra oferta de valores del ecosistema completo, este ecosistema cuyos elementos son los vehículos, la infraestructura y los datos, actúan de forma interdependiente. Esto cuando se ve en la calle, pues esto se dice, oiga, qué fácil, este es el caso nuestro del primer piloto en Monterrey, implicó un trabajo de coordinación de 4 instituciones, donde cada uno tuvo que tener nuevos procesos, buscar el lugar donde se iba a recargar. Ahí tuvimos que trabajar con el Metro de Monterrey, instalar, ¿no?, todo el aspecto urbano de insertar esto en la calle. Este es el primer cargador en vía pública que se hace, conseguir un autobús no disponible, traerlo de China. Entonces es un montón de ensamblaje y hilo fino que hay que hacer, nosotros ir, entender la operación, simular diferentes recorridos. Justo vamos a presentar un reporte intermedio de estas pruebas en Monterrey a final de mayo, en colaboración con el TEC de Monterrey. Entonces, para que vean que esto implica muchos intercomunicación con el ecosistema de grupos de interés, igualmente en el piloto de Puebla, que vamos a trabajar con 4 universidades. Este cambio tecnológico implica un cambio cultural a nivel de cooperación, pero a nivel también de las empresas de transporte. Les mencioné la toma de decisiones, es diferente, un enfoque más de inversión y no tanto el costo operativo, entrenamiento de conductores, entrenamiento de técnicos y la creación de nuevas rutinas, como la recarga nocturna y, digamos, las soluciones de datos que tienen que acompañar esas nuevas rutinas. Los datos se deben utilizar en la planeación y el monitoreo diario, y a la vez los datos se vuelven en una bitácora de operación. A la vez, aspectos como de economía circular es algo que estamos haciendo reflexiones dentro de Vemo. Estas baterías, cómo las vamos a reusar en los patios para almacenamiento de energía, por ejemplo. Por ahí tenemos sinergias con un partner en el tema de paneles fotovoltaicos. Y otra cosa bien importante es que no todo autobús o vehículo eléctrico es igual. Tenemos que ver cómo funciona la regeneración, la degradación de las baterías, el manejo térmico de las mismas. Hemos visto, en nuestro caso con plataforma en Uber, tenemos 3 marcas funcionando y la verdad es que las 3 operan de forma muy diferentes. Sabemos, todos son eléctricos, pero hay diferencias sustanciales en el desempeño y lo mismo podemos predecir. Y esa es como parte del know-how único que estamos pudiendo desarrollar. Entonces, bueno, esto era lo que hemos traído, nuestra experiencia de campo y cómo esta experiencia de campo se puede capitalizar con otras ciudades en México. Empezamos un poquito a ver el mercado fuera de México,
para tomar mejores decisiones. Perfecto, Jorge. Muy interesante tu presentación. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Tengo 20 millones de preguntas que nos han hecho de parte de la audiencia y también de mi lado. Y vamos a cederle ahora el espacio al ingeniero Edgar Fernández. Edgar, gracias por acompañarnos. No sé si quieres compartir tu presentación y platicarnos un poco del tema que vas a tratar el día de hoy. Hola. Hola. Claro que sí, aquí vamos ajustando. Ahora que comparto mi pantalla. Muchas gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, muchas gracias, Edgar. Ok, bueno, yo dividí mi presentación en dos partes. Fue petición del equipo del MTM que platicara sobre mi experiencia con tecnologías. Llevo 20 años trabajando, más de 20 años trabajando con soluciones tecnológicas para el transporte en general, ¿sí? Y eso me ha dado la visibilidad de lo que se puede lograr con diferentes soluciones que además puedan ser integrales, ¿sí? En diversas plataformas. Y pues bueno, hoy precisamente la invitación que me hicieron fue para poder platicar desde el punto de vista tecnológico cómo podemos mejorar a los proyectos de transporte, ¿sí? Entonces les platico rápido, voy a dividir mi presentación en dos partes. ¿Qué tecnologías existen y nos pueden ayudar? Y bueno, y las tecnologías que yo, pues de las cuales he vuelto experto en los últimos años. Les platico. Yo siempre he pensado que las soluciones y tecnologías deben de ser integrales para poder ayudar a tener un transporte sustentable, ¿sí? Y les platico, cuando hablamos de sustentabilidad y hablamos de transporte, pues yo siempre lo he visto desde este punto de vista, ¿no? El transporte sustentable tiene que ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente responsable, ¿sí? Estas tecnologías nos deben de ayudar y debemos ayudar y deben de ser herramientas para profesionalizar el transporte. El transporte, en este caso estamos hablando del transporte urbano, nos ayuda en la modernización de estos sistemas de transporte, a automatizar y a sistematizar los procesos de operación. Nos ayudan estas tecnologías a agilizar la toma de decisiones en función de toda la información que se pueda recuperar de la operación que está atacada por diferentes variables. El objetivo es mejorar la calidad del servicio al usuario, incrementar las utilidades operativas de las empresas operadoras, mejorar la conectividad y desarrollo social de las comunidades. También buscamos reducir situaciones de riesgo como robo y accidentes, reducir los costos operativos, reducir los mantenimientos y reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Todo esto puede lograrse con las diferentes tecnologías que existen en el mercado, sí. Hay N cantidad de proveedores, hay N cantidad de soluciones. El tema es qué nos sirve, qué necesitamos, en qué situación está el proyecto con el que nos vamos a relacionar en los próximos días, en los próximos meses, semanas. En qué situación está cada proyecto, cada ciudad, cada sistema de transporte. Y bueno, les platico, en el transporte, pues existen N cantidad de variables que nos generan N cantidad de información. Escuchábamos que hay situaciones de tráfico, hay autoridades, la infraestructura de la red de transporte, los patios, los sistemas, las tecnologías, los usuarios, las diferentes ciudades, N cantidad de variables que afectan una operación de transporte, ¿sí? Que se requieren, bueno, estas operaciones de transporte necesitan de prevención, de planear, de supervisar, de controlar, de reaccionar, situaciones de seguridad, todo que nos ayude a que esta operación tenga mayores ingresos, ¿sí? Y costos accesibles. Y bueno, cuando se genera toda esta información por las diferentes variables y las diferentes tecnologías que se pueden aplicar, ¿qué hacemos con esta información? Esta información nos tiene que generar estadísticas, reportes que sean de fácil lectura para poder tener, tener decisiones, ¿sí? para
para hacer que esta información nos ayude a mejorar los servicios, ¿sí? Y bueno, les platico rápido. Existen tecnologías de prevención y reducción de accidentes, ¿no? Estos sistemas ADAS, que actualmente son el precursor de los vehículos autónomos, ¿sí? Nos ayudan a detectar usuarios, bueno, peatones, ciclistas o vehículos, y dan alertas a los usuarios, a los conductores, les avisan que puede haber una posibilidad de colisión, una posibilidad de un accidente. Entonces, de manera automática, hace que el operador reaccione y pueda detener el vehículo, ¿sí? Estos sistemas de prevención de accidentes hoy ya son una realidad en varias ciudades del mundo, y pues más adelante les voy a platicar dónde funciona y cómo funcionan. Los sistemas de planeación optimizada, estos softwares de inteligencia artificial que nos ayudan a regular y repartir el trabajo de manera equitativa entre las diferentes empresas operadoras, pero siempre atendiendo a la demanda de manera eficiente. Nos ayudan a optimizar los recursos del transporte, es decir, cuántos vehículos necesitamos para atender de manera eficiente a la demanda, ¿sí? Cuidando los costos operativos, reduciendo estos costos de operación. Si no se trata de tener un parque vehicular circulando en horas valle cuando no se necesitan. Y esto, cuando tenemos vehículos en momentos del día donde no se necesitan, pues se incurre en temas de posibilidades de accidentes, se incurre en tráfico, se incurre en emisiones a la atmósfera y en un costo operativo que afecta a la empresa operadora. Entonces, estos softwares de planeación de inteligencia artificial que nos ayudan a optimizar son muy útiles, ¿sí? Prácticamente hoy proyectos importantes a nivel mundial, que también lo mencionaré más adelante, ya utilizan estos sistemas, estos softwares de inteligencia artificial para mejorar la movilidad de los parques vehiculares, de los sistemas integrados de transporte. Y bueno, les quiero hablar de tecnologías de supervisión en tiempo real, ¿no? Estos sistemas de telemetría que hoy nos ayudan a dar alertas operativas del vehículo. Estos sistemas que extraen información de las computadoras, del CAN bus de los vehículos, y nos pueden ayudar a dar códigos de falla. Nos ayudan a entender cómo está el conductor manejando el vehículo. Si lo sobrerevoluciona, si tiene frenadas bruscas, si incurren situaciones que impacten en el rendimiento de combustible del vehículo. Entonces, estas soluciones de telemetría en tiempo real, y todo lo que estoy hablando, son soluciones que ya nos dan información en tiempo real, de equipamiento que se puede instalar en los vehículos para conocer cómo funcionan, ¿sí? Y bueno, estas soluciones de telemetría también nos ayudan a detectar los hábitos de manejo de los conductores y darle seguimiento puntual, como si fuera una torre de control, cómo está funcionando el vehículo, en este caso el autobús, durante sus horas de trabajo. Y bueno, estos monitoreos, como les digo, son en tiempo real. Existen soluciones de control de aforo, los contadores de pasajeros. Hoy hay contadores de pasajeros mucho más precisos, ¿no? Y van evolucionando. Sistemas de recaudo que nos ayudan a tener control sobre el efectivo, sobre la parte económica, ¿no? Sistemas que nos ayudan a controlar a los conductores, incluso a supervisar la operación desde afuera, ¿sí? Y bueno, vuelvo a tocar el tema de la reacción, donde pues estos sistemas ADAS o DMS, que son para detectar fatiga de los conductores, ¿cuántos accidentes no se pueden prevenir con este tipo de soluciones? Hoy el costo por desincorporar un vehículo en un sistema de transporte, en un BRT, puede ser muy alto. El tema de desincorporar por un laminazo, por un golpe sencillo, pero hay a veces que los golpes son más complejos, ¿no? Hay pérdidas materiales muy fuertes, pero a veces lo más complicado son las pérdidas de vida, ¿no? A eso yo creo que no se puede cuantificar. Entonces, si reducimos ayudándole al operador a reaccionar para prevenir una colisión, pues son soluciones que ya se están implementando en algunos países europeos, pero en Latinoamérica ya hay una ciudad precursora que están incorporando estas soluciones ADAS para prevenir accidentes. Y bueno, hablamos de la seguridad
en temas de videovigilancia. La videovigilancia es hoy un requerimiento en México, y yo creo que en muchas ciudades de Latinoamérica, si no es que en todas, pero en todo México, los proyectos de transporte urbano exigen que haya videovigilancia a bordo para prevenir accidentes y para deslindar responsabilidades en temas de accidentes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los vehículos hoy en día pues podrían traer algunas de estas tecnologías incluso desde planta, contadores pasajeros que salgan desde planta, los autobuses que ya traigan estas tecnologías como los HADAS, ¿sí? Y la videovigilancia. ¿Es posible? Es posible, ¿sí? Y bueno, hay tecnologías que además nos van dando información en tiempo real, se hacen planificaciones, se dice cómo se va a mover el parque vehicular en función de la demanda, se supervisa con sistemas de control de GPS, de recaudo, de aforo, el cumplimiento de esta planificación, y esta información se puede trasladar a estas aplicaciones como paraderos inteligentes o aplicaciones a usuarios que pueden ya saber en qué momento va a llegar un vehículo, cuánto le hace falta para llegar a cierto paradero, a cierto punto. Sobre todo es muy útil cuando las frecuencias de paso, muy en la mañana, en la madrugada, muy de noche, se amplían. Entonces, a veces hay puntos donde puede haber riesgo. Los usuarios se pueden acercar al paradero donde van a tomar su vehículo ya en cierto momento que saben ellos que están próximos a la llegada, para que no estén en zonas de peligro, ¿no? Y bueno, esto es así un panorama de algunas tecnologías que existen y que se pueden implementar a bordo de los vehículos y en los centros de control, en los centros de monitoreo, en los SAES, ¿no? Lo ideal es que todas estas tecnologías se hablen, sean integrales, que prácticamente toda la información, toda la data que se puede recuperar de esto pueda llegar a una sola plataforma. Hoy existe esa posibilidad, sí existe. Bueno, eso era un poquito de la antesala, porque hoy existen muchas tecnologías y en este caso Goal Systems, les platico, es la empresa con un software de programación optimizada para el transporte y para todos tipos de transportes, ya sea transporte urbano, transporte de larga distancia, en vehículos ferroviarios o en autobuses, ¿sí? El software nos ayuda a programar el parque vehicular mínimo necesario y requerido para atender de la mejor manera a la demanda, ¿sí? A los pasajeros, ¿sí? Buscar reducir los costos de operación. Y al reducir estos costos de operación, estoy hablando que se calculan los autobuses, los conductores y los insumos alrededor de un proyecto de movilidad, ¿sí? Insumos como el combustible, llantas, todo lo que nos genera un costo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el sistema de optimización nos ayuda a regular el servicio. Hoy la interacción entre operadoras y órganos reguladores es muy importante, ¿sí? Hay que regular el servicio. ¿Cuántos vehículos, lo que decía hace un momento, deben de estar circulando en diferentes franjas horarias, en horas pico, en horas valle, en diferentes sentidos, ¿sí? Al hacer esta regulación por medio de estos sistemas de inteligencia artificial como el de Goal, lo que nos ayuda es a calcular el parque vehicular durante un día, durante una semana, durante un periodo de tiempo, cómo se tiene que mover la ciudad en función de la demanda. Las ciudades cambian constantemente en temas de movilidad. Cuando, bueno, hay días tipo, hay semanas tipo, hay fines de semana, temporadas de vacaciones, Semana Santa, verano, diciembre. Todo el comportamiento del parque vehicular se va modificando de acuerdo a situaciones sociales, ambientales y bueno, digo, N cantidad de variables que nos pueden afectar tráfico, ¿no? Yo siempre ponía el ejemplo, no es lo mismo un viernes convencional a un viernes de quincena, a un viernes de quincena con lluvia o a un viernes de quincena con lluvia y un partido de fútbol, no sé, en la zona del Metrobús de Insurgentes, donde está el estadio de CU. En esa franja horaria, en ese horario, cambia la movilidad de la ciudad, ¿sí? Se puede volver más compleja. Entonces, estos softwares nos ayudan
a entender la movilidad, y estos softwares además se retroalimentan de otras tecnologías para mejorar los tiempos de recorrido, para conocer, en el caso nos conectamos con contadores de pasajeros, para conocer cuánta gente sube y cuánta gente baja en diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, ¿qué es lo que hace el software? Genera de manera óptima. Recuerden esto, es un software de optimización de recursos. Entonces calculamos los horarios de manera óptima de cómo se mueve la ciudadanía en estos sistemas integrados de transporte. Posteriormente se hace una planificación del parque vehicular mínimo requerido para atender esa demanda, ¿sí? Se hace la planificación de los conductores que deben manejar estos vehículos, tomando en cuenta situaciones de horarios laborales, horas extras, horas partidas, a veces se tienen conductores de medio tiempo o conductores con características diferentes que saben manejar un tipo de autobús o conductores que a lo mejor ya no tienen la misma eficiencia al manejar en horas oscuras, ya sea en la mañana o en la noche. Entonces hace una planificación de conductores de cómo poder tomar los ciertos tipos de vehículos que van a atender el sistema integrado de transporte, ¿sí? Se hace esta asignación óptima y la ventaja es que al integrarse estos softwares de inteligencia artificial, al integrarse con otras tecnologías como las tecnologías de aforo o de GPS, nos ayuda a hacer una replanificación diaria, ¿sí? Estos softwares se retroalimentan de otras tecnologías para entender cuando hay cambios de la movilidad y hacer replanificaciones, ¿sí? Y bueno, les platico rápido. Hoy este tipo de soluciones Goal Systems es una empresa de más de 20 años haciendo estos modelos de planeación para proyectos urbanos y de larga distancia, ¿sí? Para sistemas de transporte urbanos, ferroviarios o incluso tenemos ya proyectos de botes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, les platico ya dónde estamos. Hoy les puedo decir que Goal es líder en el mercado en diferentes continentes, ya tenemos las soluciones, tenemos clientes, trabajamos para proyectos de transporte masivo, ¿sí? Y la realidad es que hoy la experiencia en Europa, en Latinoamérica, no es lo mismo operar un sistema de transporte en Europa que en Latinoamérica. Igual ha tropicalizado su solución desde hace más de 20 años, prácticamente naciendo en Transmilenio. Prácticamente conocemos la idiosincrasia de cómo son las ciudades en Latinoamérica, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Bogotá, en Medellín, en Panamá, ¿sí? Tenemos presencia a nivel mundial. Y bueno, yo estoy en la parte, yo conozco mucho el mercado latinoamericano, pero bueno, tengo compañeros que han atendido el mercado africano o asiático. Entonces, Goal se ha adaptado. Aquí hablo de esto porque Goal se ha adaptado a la idiosincrasia de cada una de las regiones, ¿sí? En Estados Unidos tenemos clientes y el comportamiento, las ciudades están distribuidas y operan de una manera diferente, ¿no? Hoy Goal tiene esa posibilidad de adaptabilidad a diferentes mercados de transporte. Aquí un poquito pongo este slide porque la realidad es que hoy Goal tiene una experiencia altísima de más de 20 años en diferentes sistemas de transporte. En el tema de la larga distancia en México, pues trabajamos con una empresa muy importante que es Grupo ADO. En el transporte urbano, pues hace 20 años estamos trabajando, llegamos a México, llegamos a Latinoamérica y en Bogotá se trabaja con Transmilenio, ¿sí? Y ya veremos un poquito los números. Pero bueno, con Renfe, en el tema de mercancías, en el traslado de mercancías para temas ferroviarios, ¿no? Y bueno, hoy estos 20 años prácticamente nos han dado la experiencia para asumir retos. Y hoy estamos en un reto bien interesante que se los platicaré más adelante. Pero bueno, hoy trabajamos con proyectos de movilidad importantes a nivel mundial y tenemos la posibilidad de seguir ayudando en la evolución de estos proyectos de transporte. Les platico estos casos de éxito. Bueno, prácticamente en el transporte urbano, ALSA
mueve en Europa más de 392 millones de pasajeros, ¿sí? Y tienen más de 15,000 empleados. La planificación del parque vehicular y de cómo los empleados atienden esta demanda de pasajeros con más de 4,400 autobuses se hace con Goal. Sí, con Goal Bus. En el tema de transporte ferroviario, estamos trabajando con 89 tranvías en el Reino Unido, ¿no? Con la red de transporte ferroviario del Reino Unido, y se trabajan con 7 líneas y más de 3,000 conductores. En Nueva Zelanda tenemos un proyecto nuevo, se puede decir nuevo, tiene pocos años, que es prácticamente la administración de 22 barcos que mueven al año más de 5 millones de pasajeros. En el tema de larga distancia, pues Grupo ADO tiene más de 1,500 destinos, 6,000 autobuses y 9,000 conductores. Aquí lo que nosotros hacemos es prácticamente atender con un software especializado, el software especializado para larga distancia, que nació en México con este proyecto. Hoy tenemos más de 10 años trabajando con este grupo y pues seguimos ahí. En el tema de transporte urbano, estamos trabajando con 9 operadores, más de 14,000 vehículos y 28,000 conductores se planifican en Transmilenio, ¿sí? Pero aquí lo importante es que incluso no solamente se trabaja con el órgano regulador, sino con las empresas operadoras también. Entonces, ambos entes tienen el sistema de planificación optimizada de GOAL, ¿sí? Para poder llegar a acuerdos y poder ofrecer a la ciudadanía la movilidad una movilidad eficiente, calculando los costos operativos menos impactantes, ¿no? Que se reduzcan estos costos de operación. En el tema de mercancías, les platicaba, se trabaja con más de 2,500 empleados, 360 máquinas, y Renfe es nuestra joya de la corona, ¿no? Tenemos también proyectos con Air Europa, donde se planifican 58 aeronaves, y en el caso de México se está trabajando también un software exclusivo para el tema de transporte de personal, donde se administran más de 1,200 autobuses, 1,800 conductores y se hacen más de 5,000 viajes diarios, ¿sí? Y todas estas planificaciones, les platico un poquito, entre más grande es un proyecto de transporte, de movilidad, más variables tienen. Entonces, el software lo que hace es precisamente entender las variables, la red de transporte, la oferta comercial y las condiciones en las que opera cada una de las empresas o grupos o proyectos de transporte. Esto se hace una consultoría que les explicaré más adelante y se hacen estas planificaciones de manera optimizada para mejorar el servicio del usuario con los costos con los costos mínimos requeridos. En México, pues también tenemos la posibilidad, bueno, ya tenemos presencia desde hace muchos años, Metrobús, el Instituto Queretano del Transporte, el Ecovía, Macrobús, el Óptibus de León, ADO recientemente, Ruta de Puebla, Transpaís, ¿no? Y estamos empezando a trabajar con una empresa operadora muy interesante, muy fuerte a nivel nacional, que es CISA. ¿Cómo hacemos? Les platicamos un poquito cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, GOAL tiene un equipo de consultores, expertos en transporte y en softwares de inteligencia artificial, que lo que hace es dar una consultoría, entender cómo funciona cada proyecto, se hace un análisis de la red de transporte, se analiza la información de oferta y demanda, ¿sí? Se hace un diseño óptimo de la operación de rutas, de todo el comportamiento de la demanda, y se hace el cálculo de cuántos vehículos con sus recursos, con sus insumos, pueden atender a esta demanda. Entonces se hace la planificación de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es se programan los autobuses y en los proyectos de movilidad se hace una asignación de trabajo y de kilómetros a los diferentes vehículos o a las diferentes empresas operadoras que participan en un proyecto de movilidad, ¿sí? Aquí lo importante es que además el sistema, el software nos ayuda a hacer las planeaciones, la planificación y la programación de la operación diaria, pero también nos ayuda a reorganizar proyectos de movilidad, a hacer dimensionamiento cuando los proyectos apenas se están diseñando, ¿no? Se puede hacer un diseño, ¿sí? Un dimensionamiento de cómo va a funcionar un proyecto en el futuro, ¿sí?
cuál es la demanda esperada y con cuántos recursos tenemos que atender esta demanda, ¿sí? Para eso nos sirve también el sistema, nos sirve para lo que es la planeación y programación de la producción diaria, para la reorganización de proyectos que no cuenten con el sistema, se hace una consultoría y se puede trabajar con ellos, o a dimensionar proyectos futuros. ¿Sí? El Edgar, objetivo es garantizar solamente la un pequeño movilidad de los recordatorio ¿Vale? del tiempo, porque tenemos 2 personas que tienen que salir Ok, del foro, entonces para dejar un poco para preguntas y respuestas. les Gracias. comento, el tema es garantizar la movilidad de los ciudadanos, ¿sí? Con estos softwares de inteligencia artificial, haciendo programaciones de temporadas y de días tipo, ¿sí? Esto me lo salto. Y les quería dejar les quería dejar un breve video, porque hablando de la inteligencia artificial, esto es lo que me gustaría que lo vieran, porque es algo que ya se integra con diferentes soluciones. Cada año, más de 600.000 usuarios vulnerables de vías públicas fallecen en todo el mundo en accidentes de circulación, muchos de ellos debido a choques con vehículos grandes. La mayoría de choques entre vehículos grandes y usuarios ocurren debido a importantes puntos ciegos alrededor del vehículo. Estos puntos ciegos presentan la mayor amenaza al girar. Mobileye Shield Plus es una revolucionaria tecnología de seguridad para vehículos grandes que operan en ambientes urbanos, que permite la detección temprana de ciclistas y peatones, ayudando a evitar lesiones y muertes. Utilizando una serie de cámaras inteligentes de visión artificial estratégicamente colocadas, Shield Plus actúa como el tercer ojo del operador, monitoreando continuamente los puntos ciegos. Shield Plus proporciona alertas visuales, auditivas y vibratorias en tiempo real cada vez que peatones o ciclistas están en una zona de peligro, dando a los operadores tiempo adecuado para reaccionar. Utilizando tecnología de visión artificial inteligente para analizar el ambiente dinámico de conducción, Shield Plus reduce las falsas alertas, ignorando objetos inanimados y peatones en zonas seguras. Shield Plus está conectado a un sistema telemático registrando la ubicación de alertas, proporcionando a los operadores datos en tiempo real acerca de deficiencias de infraestructura conocidas como puntos calientes, dándoles por primera vez las herramientas para hacer los cambios necesarios y reducir colisiones potenciales. La revolucionaria tecnología de Shield Plus crea un ambiente urbano más inteligente, haciendo a nuestras ciudades más seguras para todos. Ya nada más cierro con esto. Son cosas diferentes. Quad System es un software de planeación optimizada que ayuda a la regulación de los proyectos de movilidad. Y les quería mostrar un poquito de este sistema de Mobileye, porque es un sistema que ya prácticamente es una realidad en algunas ciudades de Europa, y que incluso para el 2024 la Unión Europea, ya dentro de su Reglamento General de Seguridad, va a ser una necesidad. Entonces, Goal es una solución de planificación muy diferente, y Mobileye es una solución para que nos ayude a prevenir accidentes, ¿no? Y se están implementando en proyectos de movilidad en todo el mundo. Y bueno, yo solamente pues quería comentar un poco de las tecnologías existentes, y tenemos que buscar que cada vez que hay un proyecto de movilidad, conocer el estatus del proyecto para proponer soluciones. Hay que conocer en qué momento está cada proyecto, si darle seguimiento, continuidad a las soluciones, platicar con los proveedores, explotar las soluciones, ¿sí? Buscar soluciones que tengan capacidad de integración, ¿sí? Y también recomendar que haya paciencia cuando se implementan proyectos tecnológicos, porque a veces se esperan resultados al corto plazo y muchas veces se requieren de periodos de prueba, de calibración. Y bueno, pues por mi parte es todo. La verdad espero dar un panorama de las tecnologías que existen y algunas de las que yo conozco más. Perfecto, Edgar. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar muy brevemente a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, sobre todo voy a empezar por Jorge y por Ingrid, que entiendo que tiene un compromiso, tienen que salir en un momento. Entonces, y después nos quedamos tú y yo, Edgar, para otras preguntas que tenemos. Jorge,
tres preguntas muy breves que nos están haciendo de este lado. La primera es, ¿cuánto tiempo calculan para la conversión total del transporte público hacia electromovilidad? ¿Cuál sería un estimado? La segunda sería, ¿cuánto tiempo lleva implementar un proyecto integral como el expuesto dentro de una de las ciudades? Y la tercera sería, ¿cuánto dinero invierte un cliente de demo al iniciar un proyecto de prueba? Bueno, entonces empecemos por la más sencilla. ¿Cuánto tiempo tarda un demo, no? Perdona, que yo estaba leyendo, tengo malísima memoria a corto plazo. Dije, ok, ¿cuánto tiempo lleva implementar un proyecto integral como el PES? ¿Cuánto dinero invierte el cliente? Ok, listo. Bueno, en el caso de, hablemos del piloto y hablemos de un proyecto comercial. Un piloto, dependiendo de la disponibilidad del autobús y asumiendo que el autobús está disponible. En el caso de Metrobús, nos tardó como unos 10 meses en tener el primer autobús articulado, simplemente porque no estaba disponible, se tuvo que fabricar el autobús con esa especificación. Pero una vez el autobús llega, podemos implementar un piloto en unos 2 meses y implica, digamos, unas negociaciones con los diferentes actores involucrados. Esto significa el gobierno, significa el fabricante del autobús, significa Vemo como integrador, desarrollador de la infraestructura. Eso a nivel de demo, ¿no? Armarlo. Y la operación generalmente tardará 1 mes, 2 meses. Entonces, digamos, estamos hablando como de 4 meses, ¿sí? Con una cooperación cercana. Ya cuando hablamos de un proyecto comercial, hablemos de proyecto Metrobús, nos tardó algo así como 1 año y medio en echar a andar porque tuvo que haber muchas negociaciones del nuevo modelo de negocio, ¿cierto? Y eso es, la estructuración legal financiera es compleja, ¿sí? No puede improvisarse y se ha visto, ¿no? No sé, el financiamiento no puede quedar 3 días antes de la entrega de autobuses, claramente, ¿no? Los volúmenes de inversión son considerablemente más altos y al tener mayor volumen de inversión significa una estructuración legal, financiera, administrativa más compleja. Pero hablemos de que ya hay cierta experiencia como ya la hay ahora. Yo creo que entre infraestructura, autobuses, negociación, ya una vez tomando la decisión, yo creo que es como 12 meses para tener un proyecto bien hecho, ¿no? ¿Y cuánto invierte un cliente? Claramente, pues evaluamos conjunto con el cliente el potencial de la oportunidad. No vale la pena hacer algo si no existen algunos elementos previos, como que haya voluntad política, como que haya una empresa bien organizada, como que exista un patio que tenga la capacidad eléctrica y que haya una oportunidad calificada. No puede ser una curiosidad, sino tiene que haber una potencial operación. El cliente que invierte en el aseguramiento de los autobuses, de los equipos, el cliente invierte en los conductores, el cliente paga la electricidad, el cliente invierte en los permisos, digamos, toda la parte más operacional administrativa. Nosotros suministramos normalmente el cargador, a veces lo hacemos vía el OEM, y el servicio de instalación y el monitoreo y tecnología de gestión que les demostré, que es Zero Emission Ecosystem, y el fabricante trae el vehículo. En algún caso hemos tenido vehículos, como en el caso del Metrobusito, pero normalmente estamos trabajando con los OEMs, no tenemos exclusividad, colaboramos con cualquier OEM que quiera hacer una demostración. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Ingrid, de tu lado tenemos una pregunta que creo que es muy puntual sobre el tema de las apps. La pregunta es, ¿están las plataformas y sus aplicaciones móviles incentivando el uso de transporte privado al facilitarte los traslados? Yo creo que viene un poco la preocupación de si se fomenta o no se fomenta el uso del transporte privado por encima del transporte público en este sentido. Gracias, Sebas, por la pregunta y aprovecho para agradecer al espacio de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Voy a contestar más en torno a nuestras aplicaciones o las que yo conozco, que es más Waze y Google Maps. No podría hablar por el resto de las aplicaciones. Es una gran realidad que la demanda de movilidad seguirá existiendo. Nosotros lo que hacemos a través de las aplicaciones es fomentar que estos usuarios puedan tomar decisiones informadas
en datos con base en la información que nosotros tenemos en nuestras aplicaciones y que esto pueda ayudar a una gestión más inteligente de la demanda y también fomentar que el usuario tenga tome una decisión más racional de cómo se va a mover. Por ejemplo, un ejercicio que estamos haciendo con el gobierno de Bogotá del lado de Waze. Ahorita la ciudad está llena de obras, es los periodos más grandes que ha habido en los últimos décadas en cuanto a ejercicios de movilidad y demás temas de infraestructura. Y lo que estamos haciendo es cómo tenemos toda esta información con anticipación en nuestro mapa, de tal manera que el ciudadano, cuando abres la aplicación, sabe qué va a pasar en la ciudad y planea y dice, ok, quizá hoy no voy a la oficina, ¿no? Quizá trabajo desde casa, quizá es mejor tomar cierta vía y no caer en un tema de congestión. Entonces, más bien es empoderar al usuario a que tenga la información y pueda tomar una decisión. Y si lo vemos un poco más del lado de Google Maps, incluso vemos cómo más provee la opción de que te puedas mover de manera en bicicleta, de una manera activa, bicicleta, tú personalmente a pie, el transporte público que está mapeado en Google Maps, etcétera. Entonces, no solamente es una movilidad por automotriz, sino también otros tipos de movilidad que son mucho más sostenibles. Y el objetivo de las aplicaciones, por lo menos hablo de Maps y de Waze, que es lo que más conozco yo, es empoderar al usuario a que tome una decisión y no vaya a ser parte del tráfico, sino que planee muchísimo mejor y pueda tomar una decisión más óptima. Eso sería un poco como mi apreciación, Sebas. Perfecto, Ingrid. Muchísimas gracias. Y Edgar, tenemos también unas preguntas para ti. Gracias por tu presentación. Mi pregunta es, ¿puede la tecnología hacer un cambio sustancial sin combinarse con políticas públicas? ¿Cuál sería tu marco ideal de colaboración público-privado en materia de movilidad sustentable? Yo soy de la idea de que un proyecto de movilidad implica la participación privada y pues políticas públicas. Yo definitivamente tiene que haber comunicación, tiene que haber acuerdos para definir las tecnologías, las mejores tecnologías que deben de aplicarse en un proyecto de movilidad. ¿Sí? Hay una cantidad de opciones en el mercado, pero definitivamente debe haber una sinergia entre los órganos reguladores y las empresas operadoras para tomar decisiones. Perfecto, Edgar, muchísimas gracias. Y otra de las preguntas que nos hacen es, en tu perspectiva, ¿cuál podría ser el cambio en tecnología más significativo para la movilidad sustentable en los próximos años? ¿Y cuál crees que sería el principal impedimento para su adopción en el corto plazo? Ok, lo ideal es que todas las tecnologías que hoy atienden algún proyecto de movilidad, que son varias, hay tecnologías diversas que ya aplican en proyectos de movilidad. Lo ideal es que todas sean integrales, ¿sí? Que todas puedan hablarse. Los sistemas de control con sistemas HADAS, con sistemas de planificación. Hoy hay proveedores que todavía no logran integrarse, ¿sí? Y esto de repente complica los proyectos y en el corto plazo precisamente eso es una afección, porque tenemos mucha información que ya se puede recuperar, mucho data que hoy está en diferentes plataformas que todavía no se integran. Entonces, eso nos complica. Lo ideal es que hoy prácticamente las empresas evolucionen, abran sus protocolos para poder integrarse a plataformas universales. Perfecto, Edgar. Muchísimas gracias. Pues creo que hemos cubierto todos los objetivos de esta presentación. Tuvimos 3 grandes ponentes a quienes les agradecemos mucho su participación. También le agradecemos a la MTM por el habernos abierto este foro para poder dar nuestras opiniones, nuestras impresiones y esperamos que, bueno, se quede esto dentro de la audiencia. Muchísimas gracias a todos. Buen día.